El otro proceso cognitivo que nos falta es el pensamiento, ¿ya? Para terminar con estos procesos psicológicos. Dice, puede ser definido como el conjunto de procesos cognitivos que permiten al organismo elaborar la información percibida o almacenada en la memoria. Este ámbito ha implicado clásicamente el estudio del razonamiento y la resolución de problemas. ¿Qué es el pensamiento, chicos? El pensamiento es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. ¿Ya? Vayan dándose cuenta, es lo que yo traigo a la realidad por medio de la actividad intelectual, o sea, mi mente trabaja en algo. Ahora, ¿cómo se desarrolla el pensamiento? El pensamiento, como proceso cognitivo que es, se desarrolla gracias a todos los demás. Todos los procesos psicológicos forman en el fondo uno solo. Yo para funcionar en este mundo, para entender este mundo, debo aplicar todos mis procesos psicológicos. Se puede decir, por ejemplo, que los pensamientos son productos elaborados por la mente. ¿Ya? La mente es la que nos juega, ¿no es cierto?, este proceso de realizar este pensamiento. Hay procesos que son de corte racional, propios del intelecto, o bien también de la imaginación. ¿Ya? Los pensamientos se pueden dar por aquello que yo ya conozco, esto es propio del intelecto, o también se pueden dar por la abstracción de la imaginación. Si yo me pongo a pensar, voy a empezar a imaginar cosas. A lo mejor voy a imaginar, no sé, un ser diferente a todo lo que nosotros conocemos. A lo mejor voy a inventar algo. Y eso, dado con la abstracción, también tiene que ver con lo intelectual. ¿Cómo yo logro crear el pensamiento? El pensamiento yo lo logro crear mediante la razón, mediante todo lo que yo he conocido. ¿Ya? El pensamiento es como la resolución, es como la, es como la sensación final después de haber conocido una larga trayectoria de eventos. ¿Ya? Yo pienso siempre sobre la base de algo. Abarca, como les dije, un montón de operaciones, un conjunto de operaciones, como son el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización, la abstracción. El pensamiento es un proceso psicológico de alta envergadura, de alta envergadura. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo para lograr llegar al pensamiento paso por los niveles anteriores, porque es un trabajo intelectual. Ahora, ¿cómo se manifiesta el pensamiento? El pensamiento se manifiesta por medio del lenguaje, que todavía no lo vemos, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es, ¿puede haber pensamiento sin lenguaje? Les dejo esa inquietud. ¿Cómo yo puedo dar a conocer o cómo yo incluso puedo pensar si no tengo lenguaje de por medio? ¿Cómo yo puedo lograr algo si no hay lenguaje para poder expresar lo que yo estoy pensando? ¿Mm? Se los dejo, les dejo la duda. Luego viene el lenguaje. Dice, se puede definir como un sistema representativo de signos y reglas para su combinación que constituye una forma simbólica de comunicación específica entre los seres humanos. Creo que viene, dice, y ahí salen algunas preguntas. A ver, en palabras bien sencillas, chiquillos, el lenguaje es un sistema de signos, ¿ya? A través del cual los individuos, los seres humanos, se comunican entre sí. Eso es el lenguaje, un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican. Ahora, estos signos, porque si me dicen signos, ¿qué es eso? ¿Qué son los signos? Estos signos pueden ser sonoros, por ejemplo, como el habla. Pueden ser corporales también. Recuerden que no hay solo un tipo de lenguaje, como los gestos o el lenguaje de señas, ¿ya? Donde no hay sonoridad, pero sí, ¿no es cierto?, hay corporalidad. O incluso, chicos,
pueden ser estos signos gráficos, como la escritura. ¿Ya? Debemos entender que el lenguaje eh, es toda intervención de comunicación humana. Ahora, si nos vamos al origen etimológico de lo que es el lenguaje, el término lenguaje proviene del latín lingua, que significa, ¿no es cierto?, que está asociado a la lengua, ¿ya? Lingua, de ahí viene lenguaje. No olviden que nuestra lengua materna, está basada en el latín, ¿ya? Es la base. También por extensión se usa la palabra lenguaje para referirse a todo este sistema de señales que permiten transmitir un asunto o mensaje, ¿ya? Por ejemplo, el lenguaje musical. El lenguaje musical tiene un sistema de escritura propio. Sin embargo, ¿no es cierto? Las personas que conocen ese lenguaje se entienden mediante él. Y nosotros, por ejemplo, que no conocemos la parte dura del lenguaje musical, a lo mejor no sabemos leer una partitura. Sin embargo, el lenguaje musical me entrega una sensación, ¿no es cierto?, de satisfacción. Yo logro decodificar la música, ¿no es cierto?, y logro entender la música, no en sentidos prácticos, pero sí, ¿no es cierto?, o sea, no en sentidos duros. No logro a lo mejor entender una partitura, que es el lenguaje musical propiamente tal, pero sí logro, ¿no es cierto?, la música cuando se presenta, hace extensible en mí una sensación de comprensión. Yo logro entender mediante la música a lo mejor una sensación o un sentimiento. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje, como dijimos, es un sistema de signos a través del cual el ser humano se comunica. Y estos signos pueden ser gráficos, pueden ser corporales, pueden ser sonoros, etcétera. ¿Ya? Nuevamente viene la pregunta. Si el lenguaje es todo mediante lo que nos comunicamos, ¿puede haber pensamiento sin lenguaje? ¿Mm? O se las hago un poquito más complicadas. ¿Puede existir el lenguaje sin pensamiento? Les dejo la pregunta. Y ahora vamos al aprendizaje. El aprendizaje es nuestro último proceso psicológico que vamos a ver, ¿ya? Es el último que vamos a ver en esta diapositiva. Dice, el aprendizaje ha sido definido por la psicología como un cambio en el comportamiento, no atribuible al efecto de sustancias o estados temporales interno-contextuales. Ya es un cambio de comportamiento de manera natural. Yo recibo un estímulo y mediante este estímulo cambio, ¿no es cierto?, mi forma de percibir el mundo. La capacidad de aprender permite al organismo ampliar su repertorio de respuestas básicas, siendo el sistema nervioso humano particularmente dotado de una plasticidad notable para generar cambios y aprender nuevos comportamientos. ¿Qué significa esto, chicos? El aprendizaje es un cambio en el comportamiento. ¿En qué sentido? Cada vez que a mí llega un estímulo, ese estímulo causa un cambio en mi ser. Yo no soy la misma persona. Ustedes a veces van al colegio, llegan, ¿no es cierto? Están todo un día en clases, después llegan a la casa y le dicen, ¿qué aprendiste? Nada. Eso no es así. No es posible que no hayan aprendido nada. Siempre, siempre, chicos, se aprende algo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al colegio y el profesor o la profesora dicta una clase, en mí está entrando información que yo no conocía o que a lo mejor tenía una idea, pero no la sabía a ciencia cierta. ¿Qué significa eso? Que en mí ha entrado una nueva información, por ende ya no soy la misma persona que era hace un rato atrás. El aprendizaje, chicos, es constante. El aprendizaje, para decirlo en palabras bien sencillas, podríamos decir que es el proceso mental
mediante el cual el ser humano asimila conocimiento e información, que percibe por medio de los sentidos. ¿Ya? Toda la información que nosotros recibimos en primera instancia, no lo olviden, que se recibe por medio de los sentidos. Ahora, ¿qué se puede aprender? Se aprenden conceptos, se aprenden habilidades, se aprenden valores, se aprenden actitudes. El aprendizaje ahora se da a lo largo de todo el desarrollo humano. Ya desde que nosotros nos iniciamos en este mundo, hemos empezado, ¿no es cierto?, a desarrollar el aprendizaje y abarca diversas áreas de la persona. Ahora, a través de este aprendizaje se modifican conductas, como lo dije recién, y se adquieren habilidades. ¿Ya? Se van adquiriendo diversas habilidades que el ser humano va desarrollando en la vida diaria. Existen diversos tipos de aprendizaje, ya no hablamos de un aprendizaje sólido, ¿no es cierto? No, hay muchos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje memorístico, tenemos el aprendizaje significativo, tenemos el aprendizaje innovador, tenemos el aprendizaje visual, el de mantenimiento, etc. Pero en palabras muy sencillas, si tenemos que decir qué es el aprendizaje es un cambio de conducta. Acá dice, es un metaproceso psicológico en el que se ven implicados el lenguaje, el pensamiento, la memoria, la atención. O sea, para yo tener aprendizaje, debo haber pasado por todos y cada uno de los procesos psicológicos anteriores. Por eso se dice que todos los procesos psicológicos son importantes. ¿Por qué? Porque entre todos van dando forma a este ser humano que finalmente resulto ser yo, que está aprendiendo, ¿no es cierto? Estos procesos cognitivos me ayudan a aprender, vamos a utilizar la palabra, aprender y aprehender, con H intermedia, ¿ya? No sé, por ahí estaba, aprehender. Cuando yo hablo de aprender, hablo de tomar algo, de coger algo, ¿ya? Cuando yo me enfrento, ¿no es cierto?, a la vida, constantemente yo estoy aprendiendo, pero también estoy aprehendiendo. ¿Qué significa eso? Estoy tomando, ¿no es cierto?, lo que la vida me entrega y lo estoy trabajando para crear nuevos o desarrollar, ¿no es cierto?, nuevos aprendizajes en mí. ¿Y cómo creo y trabajo estos nuevos aprendizajes? Con la atención, ¿no es cierto?, observando, focalizando, con la percepción, sintiendo, ¿no es cierto?, percibiendo, ocupando mi cuerpo y mi mente, con la memoria, recordando, guardando información, con el lenguaje, explayándome, leyendo, escuchando, con el pensamiento, desarrollando nuevas ideas, etc. Ahí yo realizo aprendizaje, chiquillos. Entonces, nunca más. ¿Qué aprendiste en la clase? Nada, porque eso no es verdad. Los seres humanos, chicos, los seres humanos aprendemos a cada instante. Nuestra vida es un camino constante de aprendizajes, constante. Y lo más entretenido de esto es que no nos damos cuenta que aprendemos. No nos damos cuenta. Ustedes no son la misma persona que eran hace 5 años atrás y no serán la misma persona en 10 años más. Su esencia será la misma, pero su conducta, su experiencia será mucho mayor. Y eso es gracias a los procesos psicológicos o cognitivos. Es gracias a la atención, a la percepción, a la memoria, al pensamiento, al lenguaje y al aprendizaje. Así que chicos, a tener en cuenta. Ahora les dejo este video y no olviden suscribirse a mi canal. Vamos a seguir subiendo material y nos vemos pronto. Chao.